vamos a interpretar que hay elementos, no todo tipo de reacciones se resuelven por balanceo de óxido reducción. Un requisito es que haya un agente oxidante y un agente reductorio. Eso se lo voy a explicar qué significa eso más adelante. Por ejemplo, si tenemos el caso del hierro más oxígeno gaseoso, que va a formar Fe2O3. Un ejemplo, ¿no? Tenemos esa reacción. Esa reacción es de óxido de reducción. Ya les voy a explicar por qué se puede balancear de esa forma. Lo primero que yo debo hacer para balancear es colocar los números de oxidación de la reacción. Cuando el elemento está solo, nosotros arriba le colocamos como número de oxidación 0. Cuando el elemento está solo, es decir, que en el caso del hierro y en el caso del oxígeno que están solos, sus números de oxidación son 0. Pero en el caso del Fe2O3, que es el óxido férrico, ellos van a tener números de oxidación. El oxígeno trabaja con -2 y el hierro trabaja con +3. Miren de dónde lo saco. De esto con esto y de este con esto. Ahí lo saco por lógica, ¿no? Así que en este caso el hierro trabajó con 3 y en este caso el oxígeno trabajó con -2. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un cambio de número de oxidación. El hierro pasó de 0 al otro lado, el hierro pasó a +3, por un lado, ¿no? Y el oxígeno de un lado pasó de 0 y el oxígeno del otro lado pasó a -2. O sea que hubo un cambio de número de oxidación. Por favor, ¿hay alguien que tiene un audio habilitado? Compañera Kay, deshabilita el audio, Kay. Bueno, Kay, el audio, por favor. Entonces tenemos aquí un cambio de número de oxidación del hierro y del oxígeno. Quiere decir que cuando el hierro pasó de 0 a +2, el número de oxidación aumentó. Entonces, este se oxidó. ¿Cuándo se oxida? Cuando el número de oxidación aumenta. Y acá abajo lo que ocurrió fue una reducción, porque pasó de 0 a -2. Recuerden que los números negativos son menores a 0. Entonces, abajo se redujo. Quiere decir que uno se oxidó y otro se redujo. El que se oxida es lo contrario, es el agente reductor. Y el que se reduce es el agente oxidante. El agente reductor pierde electrones y el agente oxidante gana electrones. Eso lo tenemos que tener bien clarito. Ahora, tenemos que sacar las cuentas de la cantidad de electrones que se ganan y se pierden. ¿Cómo? Primero analizaríamos cuántos los subíndices que tienen en la reacción arriba. El hierro tiene 1 porque si no hay nada se supone que hay un 1. El oxígeno tiene 2, el hierro tiene 2 del otro lado y 3 del otro lado. O sea que el hierro de un lado tiene 1, pero del otro lado tiene 2. No puede tener 1 y 2, tiene que tener la misma cantidad. Entonces tenemos que balancear por tanteo. Quiere decir que delante del hierro coloco un 2, para que hayan 2 hierros y 2 hierros de la unidad. Se supone que delante del hierro del otro lado hay un 1, para que yo les digo a ustedes que cuando no hay nada delante, el coeficiente estequiométrico vale 1. Esto lo dije en clases anteriores. Luego, jóvenes, vamos con el oxígeno. Nos damos cuenta que el oxígeno en este lado tiene 2 y del otro lado tiene 3. Tiene 2 y tiene 3, no puede quedar con 2 y 3. Entonces le coloco un 3 acá y un 2 acá para tener 6 de un lado y 6 del otro lado, y ya el oxígeno queda balanceado. Cuando ya tenemos eso bien organizadito allí, vamos a proceder a multiplicar los marcadores. ¿Cuáles son los 3 marcadores? Estos. Este lo multiplico con esto y lo multiplico con esto. Y lo mismo hago del otro lado. Esto con esto y con esto. Cuando yo multiplique los 3 marcadores, la resta de los 2 marcadores es el resultado de los electrones que se ganan y se pierden. ¿Cómo así, profe? Hagámoslo. Del lado izquierdo, 2 lo multiplico por 1, da 2, y 2 por 0 da 0. O sea que del lado izquierdo me da 0. Y del lado derecho, 2 multiplicado por 1 da 2, y 2 por 3 da 6. Yo pregunto, si yo resto 6 menos 0, ¿cuánto me da? 6. 6. O sea, me da 6. Quiere decir que ese 6, ¿de dónde sale? Este 6 sale de la resta, del marcador, de la multiplicación del marcador derecho, restando la multiplicación del marcador izquierdo. ¿Entendido? Lo mismo hacemos del otro lado.
multiplicamos esto por esto y por esto, y lo mismo acá, estos tres marcadores. Del lado izquierdo me da 0, porque 3 por 2, 6, 6 por 0, 0. Y del lado derecho me da 6 por 2, 12, 3 por 2, 6 y 6 por 2, 12. ¿Cuánto hay de 0 a 12? ¿O cuál es la recta entre 12. 12. O sea que de este lado hay 12. Más 12. Correcto. Ya tenemos los 2 electrones. Quiere decir que ya tenemos la cosa bien bacana. Lo único que nos falta en el método de óxido reducción es cancelar los electrones. ¿Cómo cancelamos los electrones? Tenemos que buscar dos números que hagan que los electrones se vuelvan igualitos. Este lo multiplico por 2 y este lo multiplico por 1. Si yo multiplico este por 2, el 6 se vuelve 12. Pero este 2 no solamente multiplica a los electrones, sino que multiplica todo lo de la reacción. Al multiplicar todo lo de la reacción cambia. ¿Por qué? Porque me quedaría 2 lo multiplico por 2 y aquí me da 4 hierros, porque el 2 multiplica todo. El hierro que trabaja con 0 y 1. Miren que estoy colocando todo igualito. Lo único fue que cambié el 2 por el 4 porque el 2 de afuera multiplica al coeficiente estequiométrico y 2 por 2 me da 4. Del otro lado continúo y multiplico el 2 por los electrones que son 6 y 6 por 2 me da menos 2 electrones. Y del otro lado de la flecha, si multiplico el 2 por el 1 hierro, eso me va a dar 2 hierro que trabajó con más 3 y tiene un 2 abajo. O sea que miren, todo cambió porque todo lo multipliqué por 2. Ahora, abajo, todo va a quedar igualito porque todo número multiplicado por 1 da el mismo número. O sea que me va a quedar 3 o 2 que trabaja con 0 más 12 electrones y del otro lado me va a quedar 2 o 3 que trabajó con menos 2. ¿Qué hago con los electrones? Se cancelan los electrones. Al cancelarse los electrones, lo que me queda es el resultado. Del lado derecho, miren lo que me queda. Me queda el 4 hierro, lo pongo acá abajo, 4 hierro del lado derecho. También del lado derecho me quedaron, perdón, del lado izquierdo me quedó 3 o 2, entonces más 3 o 2. Y del otro lado de la flecha me queda el 2 hierro, que trabajó con más 3 y también me queda el 2 oxígeno que trabajó con menos 2. El 2 oxígeno que trabajó con menos 2. Cuando ya yo tenga este resultado, vuelvo a la ecuación inicial. ¿Y qué hago al volver a la ecuación inicial? Los valores que están aquí, estos valores, los voy a repetir acá. El primer valor, los voy a repetir acá. El primer valor es 4. El primer valor que debo colocar acá es el 4. El segundo valor que debo colocar es el 3. Entonces, el segundo valor como coeficiente estequiométrico que debo colocar delante de la reacción es el 3. Y el tercer valor, que es el único que hay, es el 2. O sea que tengo que colocar 2 obligatoriamente aquí. Debo colocar un 2. Y ya la ecuación queda balanceada. Ese es el método de óxido reducción. Así de sencillo. Entonces, si yo les pregunto a ustedes en el examen, ¿quién es el agente oxidante? El oxígeno. ¿Y quién es el agente reductor? El hierro. Y así se realiza la reacción de óxido de reducción. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Dudas, muchachos? Ninguna, profe. ¿Está claro? Profe. Está claro. Profe, no, una pregunta. Dígame. Que ¿Sí? si antes del coeficiente, ¿cómo se llama? Bueno, profe, antes de quilométrico, siempre va a ir un 2 primero y después un 1. Antes de eso. Antes del coeficiente estequiométrico siempre va un ¿qué? Que si siempre va un 2 primero en la primera ecuación y después un 2 y después un 1. No necesariamente. Los números cambian dependiendo de las características. Vamos a hacer otro ejemplo de óxido de reducción y aclaramos más dudas. ¿Entendido? Vamos a hacer el siguiente.
El siguiente Profe, yo ejemplo, lo que hice son el 2 y el 1 que multiplican todo. sí, ya lo Los que están entendí. entre paréntesis. El 2 y el 1 pueden cambiar. La idea es cambiar los dos números que hagan que los electrones se cancelen. Vamos a hacer un ejemplo con ese y aclaramos la duda. ¿Oyeron? Por ejemplo, tenemos este ejercicio. Tenemos el manganeso más oxígeno gaseoso va a formar Mn2O7. Esa es la reacción. Lo primero que debemos hacer para balancear esa reacción por óxido-reducción es aprender a colocar los números de oxidación. Cuando los elementos están solos, ya saben que el número de oxidación es 0. El oxígeno siempre trabaja con -2. Y tienen aquí por el 2. Quiere decir que el manganeso trabajó con +7 para que todo eso dé 0. ¿Ya? ¿Por qué? Hombre, lo saco de aquí, miren, 7, 7, al invertido 2, 2. Ahora, el manganeso pasó de 0 al otro lado, el manganeso pasó a +7. Y el oxígeno pasó de 0 al otro lado, pasó a -2. Pero recuerden que el manganeso de un lado tiene 1 y del otro lado tiene 2. No pueden quedar 1 y 2. Coloco un 2 delante y aquí coloco un 1 para que queden 2 y 2. El manganeso, como pasó de 0, óigase bien, a +7, se oxidó. El que se oxida es el agente reductor. Siempre va a ser así, lo contrario. Y el agente reductor es el que pierde electrones. Vamos con el otro lado. El oxígeno abajo tiene un 2 y del otro lado el oxígeno tiene un 7. No puede quedar un 2 y un 7. Coloco un 7 delante del oxígeno y un 2 para que hayan 14 y 14 de lado y lado. Y me doy cuenta que el oxígeno pasó de 0 a -2. Se redujo. El que se reduce es el agente oxidante. Y el agente oxidante es el que gana electrones. Lo mismo que expliqué en la clase pasada. Ahora, para saber los electrones que se ganan y se pierden, tenemos que multiplicar los tres marcadores, de lado y lado. Del lado del manganeso, 2 por 1, 2, y 2 por 0 da 0, del lado 0. izquierdo. Y del lado derecho da 14, porque 7 por 2, o por 1, 2, y 2 por 7, 14. ¿Cuánto hay de 0 a 14? 14. 14 electrones, correcto. O sea que tendríamos un total de menos, vamos a borrar el menos, lo echamos un poquito para allá, menos 14 electrones. Ahora vamos con el caso del oxígeno. Multiplicamos los tres marcadores y restamos la diferencia. 7 por 2, 14 y 14 por 0, 0. Y del otro lado, 7 por 2, 14 y 14 por 2, 28. Del otro lado tendríamos ¿cuánto? 28 electrones. Quiere decir que tenemos del lado derecho 28 y del lado izquierdo tenemos, tenemos 28 electrones porque tenemos 7 por 2, 14 y 14 por 2, 28 del lado izquierdo y 0 del lado derecho. El restar me da 28. Ahora tengo que buscar dos números que hagan que los electrones se cancelen. En este modelo de ejercicio, yo igual que en el anterior, pero como le estoy respondiendo a la compañera que me preguntó, no necesariamente aquí siempre va el 2 y acá abajo va el 1, no. Esos números pueden cambiar dependiendo de las características. La idea es buscar un número que haga que los electrones se cancelen. Ese 2 multiplica todo lo de la reacción. Cambia todo. Es decir, que me va a quedar 4 manganeso. Me va a quedar menos 28 electrones porque el 14 por 2 multiplica 28. Y del otro lado, 2 por 1 me va a dar 2. Me va a quedar 2 manganeso que trabajó con +7. Y del otro lado, como todo número multiplicado por 1 da el mismo número, yo repito todo igualito. 7O2 con 0 más 28 electrones. Y del otro lado, 2O que trabaja con -2. Electrones con electrones se cancelan y me queda del lado derecho 4 manganeso que trabaja con 0 más 7O2 que trabaja con 0 y del otro lado 2Mn que trabajó con +7 y 2O7 que trabajó con -2. Cuando ya tengo esto, procedo a volver a la ecuación inicial, que me está diciendo que este primero le ponga un 4, al primero le ponga un 4. Me está indicando que al segundo le coloque un 7. Y me está diciendo que al tercero le coloque un 2.
y no tengo que revisar. Ya la ecuación queda balanceada. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Muchachos. Ninguna, profe. Bueno, ese es el método de balanceo por óxido de reducción. Ahora falta explicarles el método de balanceo por ion electrón y terminamos. ¿Oye? ¿Anotaron ya el ejercicio? ¿Lo anotaron? Sí, señor. Sí, profe. Profe, a mí me faltó un poquito del anterior, el primero. ¿Me puede hacer favor de dejármelo? Ajá. Vamos a ion electrón. El método de ion electrón se tiene que hacer en dos formas. Tengo que explicarles dos ejercicios. Uno en medio ácido y uno en medio básico. Es diferente. En medio ácido se le agrega hidrogeniones. Los hidrogeniones se escriben con H. La palabra H sola de ácido viene de hidrogeniones. Hidrogeniones. Y el medio básico, que es OH, significa hidroxilos. ¿Oyeron? Son dos métodos diferentes. Hidroxilos es OH, hidrogeniones es H. Este método de ion electrón no se aplica para todo tipo de reacciones, no. Solo para reacciones iónicas. Iónicas. Ajá, profe, que es una reacción iónica, que no está formada por compuestos, sino que está formada por iones en la tabla periódica. Vamos a analizar eso. ¿Entendido? Vamos a analizar esto. Reacciones iónicas. Entonces vamos a poner un ejemplo y vamos a trabajar el primer ejemplo en medio ácido. Tenemos la primera reacción en medio ácido. La primera reacción en medio ácido que sería la siguiente. Vamos a comenzarla a hacer en medio ácido. Coloquemos la siguiente reacción iónica. Esta es la primera reacción iónica que vamos a hacer. Manganeso, ver el negro mejor. Manganeso que trabajó esto. Si yo le coloco un número abajo, es un ion, no es un compuesto. Porque si fuera un compuesto, su número de oxidación es 0. Si yo le coloco manganeso 3, le estoy indicando que no es un compuesto, sino un ion. Porque si fuera un compuesto, fuera 0. Más SO4, que trabaja con menos 2, se convierte en manganeso, que trabaja con más 7, más SO3, que trabaja con menos 2. Estamos hablando de iones, porque estamos hablando del ion manganeso y del ion sulfato. Esta reacción la vamos a balancear de manera en medio ácido. Ya saben que en medio ácido lo que le vamos a agregar es hidrogenio. Entonces, lo primero que debemos hacer es igual que en el balanceo por óxido de reducción. Vamos a colocar el número de oxidación. El manganeso ya tiene su número de oxidación, pero dentro del ion sulfato, el oxígeno y el azufre no tienen sus números de oxidación. Entonces, yo sé que el oxígeno siempre trabaja con menos 2. El oxígeno siempre va a trabajar con menos 2. Pero el azufre, ya la suma no debe dar 0, la suma debe dar menos 2, el número de acá afuera. Quiere decir que para que todo eso dé menos 2, el azufre debe haber trabajado con más 6. ¿Por qué? Porque 4 por 2 me da menos 8. Y menos 8 más 6 me va a dar menos 2. O sea que en este caso, la suma no debe dar 0. Ahora la suma debe dar el valor del ion. Si el ion afuera es menos 2, la suma interna debe dar menos 2. ¿Y cómo calculamos la suma interna? Multiplicamos el subíndice de abajo por el número de oxidación de cada uno. Y lo restamos. 4 por 2 da menos 8 y 6 por 1 da más 6. Menos 8 más 6 da menos 2. Acá el manganeso no le hacemos nada del otro lado porque el manganeso del otro lado tiene un 7. Pero aquí sí hay que calcular los internos del ion sulfito. El ion sulfito, el oxígeno siempre trabaja con menos 2, pero en este caso, para que dé menos 2, el azufre debe haber trabajado con más 4. 3 por 2 da menos 6 y menos 6 más 4 da menos 2. Listo, ya
colocamos los números de oxidación de cada uno de los elementos de esa reacción. Luego identificamos quién se oxida y quién se reduce. Y nos damos cuenta que el manganeso pasó de +3, al otro lado el manganeso pasó a +7. Ojo, de +3 pasó a +7. Quiere decir que el manganeso se oxidó. Es el agente reductor. Y el agente reductor es el que pierde electrones. Ahora, ¿cuántos manganesos hay de un lado y del otro? Hombre, hay uno y uno. O sea que hay uno y uno. Entonces, para calcular los electrones que se ganan y se pierden, tenemos que multiplicar, como en el ejercicio anterior, los 3 marcadores y restamos para ver los electrones que se ganan y se pierden. De un lado, 3 por 1, 1 por 1, 1 y 1 por 3, 3. Y del otro lado, 1 por 1, 1 y 1 por 7, 7. ¿Cuánto hay de 7 a 3? Restemos 7 4. con 3. 4. Al restar 7 con 3, la cantidad de electrones que se ganan o se pierden son 4. En esta reacción, como no hay ni hidrógeno ni oxígeno, no se le agrega ni hidrógeno ni agua. O sea que a esta reacción de arriba no se le va a agregar nada. ¿Por qué no se le agrega ni hidrógeno ni agua? Porque esta reacción no tiene ni oxígeno ni hidrógeno. Usted ve que el manganeso está solo de un lado y el manganeso está solo del otro lado. Pero ahora vamos a analizar el otro compuesto. El que cambió de número de oxidación es el azufre. Se dan cuenta que el azufre pasó de +6 y el otro lado el azufre trabajó con +4. Trabajó con +4. El azufre trabajó con +6 y con +4. ¿Qué pasa aquí? Hombre, el azufre aumentó su número de oxidación. El azufre aumentó su número de oxidación. Bueno, aquí en la parte de arriba nos equivocamos porque el manganeso pasó de 3 a +7, se redujo. Si el manganeso se redujo, y abajo el agente oxidante, ahí me había equivocado. Oxidante. Entonces lo único que tenemos que hacer es, no se pierden, sino que se ganan electrones. Y del otro lado, el azufre aumentó su número de oxidación, se oxidó. Entonces, el que se oxida es el agente reductor. El agente reductor pierde electrones. ¿Oyeron? Pero aquí hay algo peculiar. Cuando vamos a balancear por ion-electrón, no solamente podemos sacar el azufre. Si el azufre está metido dentro de un ion, yo no puedo traerme solo el azufre aparte. Tengo que traerme todo el ion. O todo el ion. Quiere decir que al azufre me le tengo que traer a toda la familia. ¿Y cuál es la familia del azufre? El oxígeno, todo el ion completo. Me lo tengo que traer. Lo mismo del otro lado, el azufre no está solo, el azufre está formando parte del ion. O sea que me tengo que traer todo el ion, toda la familia completa. Ahora, analizando esta reacción iónica, me doy cuenta que esta reacción iónica sí tiene oxígeno. Y entonces, si tiene oxígeno, obligatoriamente tenemos que agregar hidrógeno y agua. ¿Qué podemos hacer? Vamos a agregarle de este lado hidrógeno y de este lado le agregamos agua y balanceamos por tanteo. Si nos damos cuenta que el balanceo por tanteo es bastante difícil, cambiamos. Donde estaba el hidrógeno agregamos agua y donde estaba el agua agregamos hidrógeno. Vamos a balancear para ver. De este lado tenemos 4 oxígenos. Del otro lado tenemos 3. Tenemos 3 y 1, 4. Ya tenemos 4 oxígenos. De este lado tenemos 2 hidrógenos y de este lado nada más tenemos un hidrógeno. Hombre, le agregamos un 2 y ya tendríamos 2 hidrógenos de un lado y 2 hidrógenos del otro. Azufre tengo 1 y azufre tengo 1, o sea que ya la reacción está balanceada. 4 oxígenos de un lado, 4 oxígenos del otro lado, un azufre de un lado, un azufre del otro lado, 2 hidrógenos de un lado y 2 hidrógenos del otro lado. Cuando la reacción ya está balanceada, lo que me toca a mí ahora es cancelar los electrones. Para cancelar los electrones me doy cuenta que debo multiplicar abajo los 3 marcadores que se me había olvidado. Acá el marcador sería el azufre. El azufre se supone que tiene un 1 y un 1 delante. Y este azufre también tiene un 1 y un 1 delante. Vamos a multiplicar los 3 marcadores del azufre. 1 por 1 y 1 por 6. 1 por 1 y 1 por 4. ¿Cuánto hay? 1 por 1, 1 y 1 por 6, 6. Del lado derecho, izquierdo. Y del lado izquierdo, 1 por 1, 1 y 1 por 4, 4. ¿Cuánto hay de 6 a 4?
2. 2. 2 electrones, o sea que se pierden 2 electrones. Ahora, yo pregunto, ¿por qué número debería multiplicar para que los electrones se cancelen tanto arriba como abajo? A ver, ¿qué número me Arriba, Profe, arriba abajo, uno. abajo un 2. Y abajo Arriba un 2. Arriba un 1 y abajo un 2. es correcto. O sea que la de arriba quedaría igualita porque todo número multiplicado por 1 da el mismo número. O sea que me quedaría un manganeso, copio todo igualito, más 3, más 4 electrones, y del otro lado me quedaría un manganeso que trabaja con más 7 y el 1 abajo. Y abajo si todo cambia, porque todo debo multiplicarlo por 2. Por 2, de lado y lado, ¿no? Quiere decir que tendríamos 2 iones sulfatos porque el 2 multiplica a este 1 de adelante. Ya tendríamos 2 por 2, 4, tendríamos menos 4 electrones, porque el 2 multiplica al 2 de los electrones, serían 4. También tendríamos 4 hidrógenos, porque el 2 de hidrógeno que tiene y el 2 con el que se multiplica, me quedarían 4 hidrógenos de un lado. Y del otro lado, también tengo que multiplicar por 2, me quedarían 2 iones sulfito, que es SO3, que trabaja con menos 2, y este azufre que trabaja con más 4. Y el agua también tengo que multiplicarla por 2, me quedarían 2 moléculas de agua. ¿Qué hago ahora? Sumo los electrones. ¿Y qué pasa? Que los electrones se cancelan. ¿Qué me queda de un lado? Me queda esto, que sería un Mn, que trabaja con más 3. Del lado izquierdo me quedaría también el 2SO4, que trabaja con menos 2. También me quedaría del lado izquierdo los 4 hidrógenos. Y del lado derecho, ¿qué me quedaría? Del lado derecho me quedaría el un manganeso, que trabaja con más 7. Me quedaría el 2 sulfito, que trabaja con más 4. Y también me quedaría las 2 moléculas de agua. Jóvenes, y este es el resultado. No hay que volver a la ecuación inicial. Y esta es la reacción iónica balanceada. Ya aquí terminamos. Esta es la reacción balanceada. No hay que volver a la ecuación inicial como hacíamos con el método de óxido reducción, y ya termina el desarrollo del ejercicio. ¿Entendido? ¿Dudas? Jóvenes, ¿dudas? Ninguna, profe. Ninguna. Bueno, y ahora vamos a explicar el mismo ejercicio, pero ahora trabajando en medio básico. ¿Entendido? Trabajando en medio básico. ¿Copiaron, jóvenes? Sí, profe. Bueno, ahora van a trabajar en medio básico. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no vamos a agregar hidrógeno y agua, sino OH y agua. Es la única diferencia. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos este caso, tenemos este ion. Vamos a suponer que tuviéramos MnO4, que trabaja con menos 2, más SO4, que trabaja con menos 2, y SO3, perdón, SO3, que trabaja con menos 2, y del otro lado tendríamos manganeso, que trabaja con más 3, y tendríamos el ion sulfato, que trabaja con menos 2. Tendríamos esa reacción iónica. Lo primero que tenemos que hacer, la vamos a trabajar en medio básico. Básico quiere decir que ya no vamos a agregar hidrógeno, sino OH. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Colocar sus números de oxidación. Para colocar los números de oxidación, el oxígeno trabaja con menos 2. Para que esto dé 0, el manganeso
perdón, para que esto dé menos 2, aquí me equivoqué, aquí no es menos 2, sino menos 1. Para que todo esto dé menos 1, el manganeso debe haber trabajado con más 7. 4 por menos 2 da menos 8 y menos 8 más 7 da menos 1. En este caso del ion sulfito, el oxígeno siempre trabaja con menos 2 y para que esto dé menos 2, el azufre debe haber trabajado con más 4. En ese caso, el manganeso ya tiene su número de oxidación aquí ya colocadito. Acá le debo colocar el menos 2 y para que me dé menos 2 de afuera, este debe haber trabajado con más 6. Y ya tenemos todos los compuestos. Identificamos el manganeso. El manganeso pasó de más 7 al otro lado a más 3. Pero ¿qué pasa? Que el manganeso aquí tiene 1, aquí tiene 1, delante hay un 1 y delante hay un 1. Pero recuerden que el manganeso del lado izquierdo no está solo, está formando parte de un ion. Tengo que traerme a toda su familia, al manganeso, la familia del manganeso. Debo traerme a toda su familia. Voy a echar la flechita para acá. Bueno, también del otro lado no, porque del otro lado el manganeso está solo. Vamos ahora con el ion sulfato. El ion sulfato, el ion sulfito, el azufre pasó de más 4 y del otro lado el azufre pasó a más 6. Él cambió su número de oxidación. Pero ¿qué tengo que hacer? Hay un azufre de un lado, un azufre del otro lado, pero como está formando parte de un ion, me tengo que traer a toda su familia, tanto de un lado como del otro. Me tengo que traer a toda la familia del ion. Entonces me doy cuenta que el manganeso disminuyó su número de oxidación, se reduce. El manganeso se reduce. Pero el azufre se oxida porque aumentó su número de oxidación, porque pasó de más 4 a más 6. Mientras que el manganeso pasó de más 6 a más 3, de más 7 a más 3. Entonces, el que se reduce es el agente oxidante, el que gana electrones. Y el que se oxida es el agente reductor, el que pierde electrones. Entonces ya tenemos electrones que ganan y ya tenemos electrones que pierden. Vamos a sacar la cuenta de los electrones que se ganan y se pierden. Multipliquemos los tres marcadores, estos tres marcadores y estos tres marcadores. 1 por 1, 1 y 1 por 7, 7. Del otro lado, 1 por 1, 1 y 1 por 3, 3. ¿Cuánto hay de 7 a 3? 4. 4. 4 electrones. Es lo que se gana. Y hacemos lo mismo del otro lado. Multiplicamos los tres marcadores del azufre y los tres marcadores del azufre. 1 por 1, 1 y 1 por 4, 4. 1 por 1, 1 y 1 por 6, 6. ¿Cuánto hay de 4 a 6? 2. 2 electrones. 2 electrones. Ya Profe, de tenemos los alguna manera electrones. tendremos más que profe. Porque ¿Cómo? perdieron. También tenemos que poner los que perdieron. No es necesario. Es correcto, muy bien. Y restamos lo de la parte derecha con lo de la parte izquierda, igual que lo anterior, igualito. Ahí no cambia nada. Ahora, como estamos trabajando en medio básico, en ambas reacciones, tanto la de arriba como la de abajo, tenemos que agregar OH y agua. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué? Porque arriba nada más agregué la reacción de abajo, hidrógeno y agua, y la de arriba no. Porque aquí no la agregué. En esta reacción de acá arriba no agregué ni hidrógeno ni agua. Yo lo expliqué y lo dije. ¿Por qué? A ver. Porque en esta reacción de aquí no agregué hidrógeno ni agua, perdón. La reacción que tenemos aquí se la voy a marcar en gris. Esta. Porque aquí no agregué ni hidrógeno ni agua. Porque no tiene qué. ¿Porque qué? ¿Por Profe, qué? porque es medio ácido, porque es ácido. Es medio ácido. No. Allá, como es medio ácido, yo tenía que agregar hidrógeno y agua, pero en la reacción de abajo lo hice porque había oxígeno, esa es la respuesta. Mientras que en la de arriba del manganeso, miren allá arriba el manganeso estaba solo. Manganeso solo de un lado y manganeso solo del otro lado, entonces no agregaba nada. Pero aquí en esta reacción que coloco de ejemplo, hay oxígeno tanto en la de arriba como en la de abajo. Entonces debo agregar hidrógeno y agua, de oxígeno, OH y agua, porque estamos trabajando en medio básico. Vamos a agregar OH de este lado y agua del otro lado. Y vamos a intentar balancear. ¿Cuántos oxígenos hay de este lado? 5. Y del otro lado hay un solo oxígeno. Un solo oxígeno. Y si le agregamos
un 5 a esto, tendríamos 10 oxígenos. 5, ¿cómo podríamos balancear? Ponemos un 5, a ver, que haya la misma cantidad de oxígenos y de hidrógenos iguales. 10, 14. Vamos a invertirlo. No vamos a agregar OH, sino lo contrario. Eso lo podemos hacer. Ponemos agua de este lado y OH de este lado a ver si da mejor. Vamos a ver. Serían 5 oxígenos de un lado y 2 del otro. A ver cómo podríamos hacer. Ayúdenme, muchachos. Que quedaría balanceado igual. A ver. Profe, en el OH tiene que poner 4. 4. Y en el H2, 2. Ajá, correcto, está bien. Perfecto, chicas. Y ya está balanceado. Porque tendríamos 4 hidrógenos, 4 oxígenos y 4 oxígenos. Ah, no, pero no tendríamos 4 oxígenos, tendríamos 6. Porque tendríamos 2 oxígenos aquí y 4 acá, tendríamos 6 oxígenos. 6 oxígenos. No es ese. Ese no es la ruta. Porque tendríamos 6 oxígenos de un lado, porque este oxígeno también se cuenta. Y este también se cuenta. ¿Ya? ¿Cómo lo haríamos? A ver. Vamos a borrar el 4. Yo creo que sería 8. 8 sí podría ser. Porque 8 por 1 da 8 hidrógenos. Si le agregamos un 4 acá, tendríamos 8 hidrógenos. Aquí tendríamos 4 oxígenos y 4 acá tendríamos 8. Ahí sí la reacción queda balanceada. Haciéndolo así, ¿verdad? Se lo voy a agregar aquí. Más 4H2O. Y del otro lado 8OH. Miren que tendríamos del lado, aquí tendríamos 8 oxígenos. Aquí tendríamos 4 oxígenos. Y 4 acá serían 8. Aquí tendríamos 4 por 2, 8 hidrógenos. Y 8 por 1, 8, quedarían 8 hidrógenos. Ya la ecuación queda balanceada. Cuando ya usted balanceó arriba, automáticamente puede balancear abajo. ¿Por qué? Porque si usted arriba agregó agua de un lado y OH del otro lado, abajo tiene que ser lo contrario. Tiene que agregar OH de este lado y agua del otro lado. Lo contrario, siempre va a ser lo contrario. Ahora ayúdenme a balancear. ¿Cuántos oxígenos hay de este lado? 3 y 1, 4. ¿Y cuántos oxígenos hay de este lado? 4. Ya la reacción está balanceada. Tendríamos un hidrógeno, pero de este lado tendríamos 2. Nos toca balancear los hidrógenos. ¿Cómo balancearíamos los hidrógenos? A ver. Profe, el oxígeno del H2O no se cuenta. ¿Cómo? El oxígeno del H2O no se cuenta. Todos los oxígenos se cuentan. Todos los oxígenos. Pero 3, 4 y aquí habrían, del otro lado habrían 5 oxígenos. De un lado derecho hay 5 y del otro lado hay 5 también. Hay 4, perdón. Profe, tiene que poner 2 en OH. Claro, ahí, correcto. Ahí tendríamos 2 oxígenos aquí y 3 oxígenos aquí, 5. 4 y 1, 5 oxígenos. 2 hidrógenos y acá 2 por 1 da 2 hidrógenos. Ya la ecuación está balanceada. Cuando ya yo he balanceado, muchachos, la reacción en medio básico, me toca cancelar los electrones. Para cancelar los electrones debo buscar 2 números que me cancelen los electrones. Y es el 1 arriba y el 2 abajo. Y el 2 abajo. Recuerden que todo número multiplicado por 1 me va a dar el mismo número. O sea que todo esto se repite igualito.
un MN que trabaja con más 7, con el O4 aquí, más 4 electrones, todo lo voy a colocar igualito, más 4H2O, produce del otro lado un MN con más 3, más 8OH. Todo lo voy a colocar igualito. 8OH. Y abajo sí cambia todo porque todo debo multiplicarlo por 2. Al multiplicar todo por 2, me quedaría aquí 2 iones sulfito. Aquí me quedaría 2 por 2, me quedarían 4 electrones. Los OH se multiplican también, 2 por 2 me da 4OH. Y del otro lado también multiplico el 2, 2 iones sulfatos, SO4. El 2 también multiplica el agua, 2 por 1 da 2 moléculas de agua. O sea, el agua multiplica todo. Sumo, ¿y qué hago con los electrones? Cancelo los electrones. Y lo que me queda es el resultado ya balanceado. ¿Qué me queda del lado derecho? Me queda un MnO4, me queda el 2 ion sulfito, que trabaja con menos 2, del lado derecho. También me quedaría el agua, pero miren que hay agua del lado derecho y hay agua del lado izquierdo. ¿Qué hago con la molécula de agua que hay del lado izquierdo y del lado derecho? La resto. Y donde haya más, coloco el resultado. Pregunto, ¿dónde hay más agua? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Jóvenes, ¿dónde hay más? Del lado izquierdo hay 4, ¿verdad? Y del lado derecho hay 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al restar, el resultado va a quedar del lado izquierdo. Quiere decir que ¿cuántas moléculas de agua me quedan? 2. ¿Por qué me quedan 2 moléculas de agua? Porque 4 hay de un lado y 2 hay del otro lado. Pero como de este lado izquierdo hay más, la resta de los dos va a quedar del lado donde haya más. Ahora, el OH, miren lo que pasa. El OH tiene de un lado 4 y del otro lado 8. Quiere decir que el OH al restarse no va a quedar del lado izquierdo, sino del lado derecho, porque hay más OH del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, que del lado izquierdo. O sea que del otro lado, ¿qué me va a quedar? Del otro lado me va a quedar un manganeso, que trabajó con más 3, me va a quedar el 2 ion sulfato, más 2 iones sulfato, pero me van a quedar el resultado de la resta de las moléculas de OH. Si hay 8 OH del lado derecho y 4 del lado izquierdo, 8 menos 4 me da 4 OH. Y esta es la reacción balanceada. Esa es la respuesta. Esta es la respuesta. ¿Por qué quedó el 4OH de este lado y 2OH del otro lado? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me explica? ¿De dónde salió el 4OH y de dónde salió el 2OH? A ver. ¿Quién me dice? A ver. Jóvenes. Profe, ¿me oye? Sí, le escucho. Mire, porque acá arriba pues, se van a restar porque del lado izquierdo hay H2O y del lado derecho también. Se va a ver en cuál de los dos hay más y se ve que en el lado izquierdo hay más, entonces se restan y queda en el lado donde hay más. Es correcto. Lo mismo con el OH. Lo mismo se hace con el OH. Muy bien, mija. Tienes un 10 ahí. Felicitaciones por esa explicación. Y terminamos el proceso de grabación para comenzar el taller.